este consenso que alcanzan los 32 gobernadores y gobernadoras del país para solicitarle a la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández más bien no eliminar la prisión preventiva oficiosa, esta figura pues que se encamina la Suprema Corte a eliminar. Hay 3 proyectos, 2 de ellos pues significarían su eliminación y por tanto la inmediata liberación de al menos 86,000 generadores de violencia. Estamos hablando de personas que fueron vinculadas a proceso a través de esta figura de la prisión preventiva oficiosa, que estarían relacionadas con crímenes altamente violentos como son los homicidios dolosos y también como es el propio crimen organizado, particularmente hablando del narcotráfico, pero también de otras formas de violencia. Pues por consenso, estos 32 gobernadores y gobernadoras firmaron esta petición que dirigieron a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, para que el máximo tribunal se desista de eliminar la prisión preventiva oficiosa, tal como lo habían acordado el pasado 26 de abril en la reunión que sostuvieron de la Conferencia Nacional de Gobernadores de México, conocida como la CONAGO. Recordar que datos del gobierno federal pues apuntan a que esta medida, si se cancela la medida de la prisión preventiva oficiosa por parte del Pleno o la mayoría del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quedarían en libertad prácticamente de forma inmediata 68,000 presuntos delincuentes, incluidos integrantes del crimen organizado y homicidas. En este oficio que entregaron a la titular del Poder Judicial de la Federación, el cual pues ya tiene incluso el sello de recibido por parte de la Corte, los 32 integrantes de la CONAGO manifiestan su preocupación por los efectos adversos que surgirán en perjuicio de la seguridad pública y la justicia mexicana. Tras manifestarse respetuosos de la división de poderes y en calidad de amigos de la Corte, esta figura del amicus curiae, solicitaron que en la resolución que emita la Suprema Corte sobre la prisión preventiva oficiosa se mantenga lo que ellos llaman la supremacía constitucional respecto de cualquier norma de carácter internacional que pueda afectar nuestro derecho interno, con el fin no solo de impedir la vulneración de la Carta Magna, sino de evitar un grave impacto en la seguridad pública de las y los mexicanos, de las víctimas y testigos, así como la culminación de procesos penales seguidos en contra de sujetos que han cometido delitos de alto impacto. Los 32 gobernadores y gobernadoras de todas las fuerzas políticas, porque hay que recordar que no solo hay del PRIAN, sino también gobernadores de Movimiento Ciudadano y por supuesto del partido Morena, consideraron que si la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ajusta a esa recomendación que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos para eliminar esta figura, pues los tribunales federales podrían colapsar al verse obligados a analizar todas y cada una de las solicitudes de modificación a la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Es decir, hasta el propio Poder Judicial de la Federación entraría en una situación de colapso. No solo es que dejen en libertad a diestra y siniestra a estos presuntos generadores de violencia extrema o criminales, sino que ellos mismos enfrentarían en sus tribunales federales esta cantidad ominosa, pues se calcula que serían 68,000 personas al menos, pues para analizar estos expedientes. Además, manifestaron que la restricción que se pretende declarar inconvencional se refiere a delitos de alto impacto y de clara repercusión social que en su momento fueron considerados como graves y en los que el Ministerio Público solo puede solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no resulten suficientes para garantizar la comparecencia a juicio del imputado.
imputado, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima y de los testigos o de la comunidad en general, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. Por lo tanto, solo en esas condiciones precisas el juez ordenaría la prisión preventiva de forma oficiosa. En ese mismo oficio dirigido a Norma Lucía Piña Hernández, la presidenta del Poder Judicial de la Federación, se indica que la prisión preventiva oficiosa es parte de la política del combate al crimen desde el punto de vista de las y los mandatarios locales. Esa figura garantiza una adecuada conducción del proceso penal para el esclarecimiento de los hechos, además de que se protege a las víctimas de los delitos y se procura que los responsables no queden impunes. Otro aspecto que asocian a esta prisión preventiva oficiosa es que se reparan los daños causados por el delito. Por ello, estos gobernadores y gobernadoras, todos por unanimidad, por este consenso al que han llegado desde la CONAGO, hicieron un llamado respetuoso para que la Corte considere lo expuesto, ya que se trata de una decisión que impactará directamente en la seguridad y gobernabilidad del país y con ello en la de las entidades federativas de cuyos gobiernos ellos se dicen o se señalan como responsables y dicen, tenemos, esto lo dicen textual, tenemos la valoración del que vive y tiene elementos más que suficientes para emitir opinión fundada sobre las negativas consecuencias que una eventual decisión adversa de ese poder tendría en la seguridad pública de nuestros gobernados. Hasta ahí la cita. Aunado a lo anterior, estos gobernadores y gobernadoras, los 32 que llegaron a este consenso, destacaron que la decisión que tome la Corte debe tener en cuenta que las víctimas del delito son quienes resisten directamente las consecuencias de las conductas antisociales y también enfatizaron que aunque las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son vinculantes, estas deben estar armonizadas y no transgredir jamás el contenido de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Aquí vamos a abrir otra cita. Resulta de suma importancia hacer converger el respeto a los derechos humanos y el respeto de nuestra soberanía y ordenamiento jurídico interno. Fin de la cita. Y finalmente decir que los 32 gobernadores y gobernadoras concluyeron que si desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación se le da preferencia a una norma de carácter internacional, porque esto es una decisión en realidad de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y no de ningún ente interno, pues esto se traduciría en afirmar que un tribunal contencioso del ámbito internacional tendría el alcance de invalidar en sentido práctico una norma de rango constitucional, lo que llevaría a vulnerar la propia Constitución emanada de la voluntad del constituyente permanente y no de un acuerdo de voluntades entre Estados miembros de la comunidad internacional. Eso es lo que señalan los 32 gobernadores y gobernadoras en en esta misiva que le envían a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y presidenta del Poder Judicial de la Federación para que pues tomen en cuenta el pulso de lo que realmente está pasando en las entidades federativas y lo que significaría dejar en libertad pues de inmediato, casi, a estos 68,000 presuntos generadores de violencia. Todos los que quedarían en libertad son sujetos a proceso por crímenes graves, por crímenes que dañan a la sociedad de forma directa y porque generan violencia extrema, y en estos se incluye
a homicidas, feminicidas y también a los propios integrantes o presuntos integrantes del crimen organizado. Pues es parte de lo que se ha dicho en este oficio, que ya fue firmado y entregado, fue firmado por los 32 gobernadores y gobernadoras y entregado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y a lo que se refería hoy también el presidente López Obrador, de que ojalá pues esto haga recapacitar, bueno, no ocupó esa palabra el presidente, sino más bien dijo que ojalá este llamado que hacen los gobernadores se tome en cuenta para la decisión que finalmente tomen los ministros y ministras, y que no se dejen llevar pues por esta ya tendencia a pues imponerse como el poder supremo, como si tuviéramos un único poder que está por encima del resto de la sociedad y de la democracia y de todas las instituciones, como se ha asumido últimamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Veremos qué es lo que resuelven. Es probable que no tomen en cuenta la opinión de los gobernadores, de las gobernadoras, y que eliminen esta figura para generar un clima de mayor violencia. Ya lo han hecho, el propio presidente citaba el caso del hermano del Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, donde había todos los elementos para presumir que él forma parte de la estructura, además de que existe una investigación en donde se le ubica como un importante líder en esta estructura del cártel Jalisco Nueva Generación, generador de violencia extrema, este grupo criminal. Y a pesar de que al momento de su detención fue encontrado en posesión de armas de uso exclusivo del ejército y también en posesión de drogas como fentanilo, pues el Poder Judicial decide liberarlo. Incluso hay que recordarlo, la propia secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, reveló que enviaron una carta a la ministra presidenta Norma Piña para advertirle de esta liberación, que se estaban dando 3 horas de plazo para ya liberar a Abraham Oseguera Cervantes, y el Poder Judicial o la propia Norma Piña pues justificó esta decisión del juez. Por lo tanto, aplicó 2 multas de 25,000 pesos al gobierno federal por haberse tardado un poco más en espera de información del gobierno de Estados Unidos, para que después no viniera otra campaña de guerra sucia de que es el gobierno federal el que libera delincuentes, cuando en realidad es la Suprema Corte y es el Poder Judicial como este ente que se suma abierta y directamente a la guerra sucia, pero en serio, a través de la generación de violencia. La Suprema Corte ya se ha convertido en generadora de violencia por abrir la puerta a los presuntos criminales que matan, que secuestran, que desaparecen personas, que violan a personas, y la Suprema Corte, en vez de generar justicia, pues está generando esta profunda impunidad bajo el pretexto de que no se cumplió el debido proceso o de que la detención no se hizo en forma adecuada.